Hola, mi nombre es Isabela, tengo 38 años. Para entender mi historia, necesitan entender mi silencio. El silencio de mi casa no es un silencio vacío, es un lienzo. A veces huele a vainilla y almendras tostadas, otras, al aroma profundo del chocolate belga derritiéndose lentamente. Es el zumbido suave de mis batidoras profesionales, la música de mi vida. Mi taller de repostería, Dulces Recuerdos, no es solo un negocio próspero que dirijo desde casa, es el corazón palpitante del santuario que construí con mi difunto esposo, Daniel. Cada pastel, cada galleta, cada merengue es un homenaje silencioso a él, una forma de mantener vivo su recuerdo a través de la belleza y el sabor. Soy independiente, tengo éxito en lo que hago, pero vivo con la sombra constante de la soledad, una compañera fiel desde su partida hace 3 años. Mi hermana mayor, Catalina, siempre ha tenido el poder de perturbar mi silencio. Desde que éramos niñas, nuestra dinámica estaba clara, ella era la reina del drama, el torbellino de emociones, y yo era la roca, la responsable, la que arreglaba sus desastres. Con los años, su técnica se perfeccionó. Se convirtió en una experta en el arte de la manipulación emocional, y yo, en su víctima predilecta. Su arma más afilada era la culpa. Después de la muerte de Daniel, mientras yo navegaba en un océano de dolor, Catalina encontró la manera de retorcer mi tragedia. A menudo dejaba caer comentarios venenosos, envueltos en falsa compasión. Ay, hermanita, qué terrible lo que te pasó, pero al menos el seguro de vida de Daniel te dejó bien parada. Algunos tenemos que luchar cada día. Cada palabra era una daga que se clavaba en mi conciencia, haciéndome sentir extrañamente culpable por un dinero que habría cambiado por un día más con mi esposo sin dudarlo un segundo. La tormenta que cambiaría mi vida para siempre no llegó de repente. Empezó con lloviznas, con llamadas esporádicas de Catalina. Isa, ¿crees que puedas prestarme un poco para el supermercado? Es que a Ricardo no le han pagado. Hermanita, se enfermó el niño y no me alcanza para las medicinas. Pequeñas cantidades que yo transfería sin hacer preguntas, más por fatiga que por generosidad, solo para apagar el fuego de su insistencia y volver a mi paz. Sabía que Ricardo, mi cuñado, era un hombre de grandes planes y nulos resultados, un soñador crónico cuya única habilidad era la de acumular deudas y excusas. Pero Catalina era mi hermana, mi única hermana. Y entonces, la tormenta estalló. Era una noche de martes, oscura y lluviosa. El sonido de un coche frenando bruscamente frente a mi casa me sobresaltó. Al asomarme por la ventana, vi la silueta del viejo auto de Ricardo, con las puertas abiertas y el caos desbordándose hacia la acera. Maletas, cajas de cartón mojadas, bolsas de basura llenas de ropa. Y en medio de todo, mi hermana, mi cuñado y mis 3 sobrinos, empapados y con la mirada perdida. Abrí la puerta y el drama me golpeó como una ola. Catalina se arrojó a mis brazos, sollozando de una manera tan teatral que por un momento dudé de su sinceridad. Ricardo se quedó atrás, encorvado, interpretando el papel de perro apaleado, mientras los niños, Mateo, Sofía y el pequeño Leo, me miraban con sus grandes ojos asustados. Nos echaron, Isa, gimió Catalina contra mi hombro. El dueño nos dio hasta hoy. Ricardo tuvo una mala racha, pero ya se va a recuperar. No tenemos a dónde ir, por favor, por favor. Mi instinto, afilado por años de decepciones, me gritaba. Gritaba, no, es una trampa, huye. Vi en los ojos de Ricardo no la vergüenza, sino el cálculo. Vi en el llanto de Catalina no solo desesperación, sino una estrategia. Pero entonces, mi hermana usó su carta maestra, la que sabía que yo no podía resistir. Se apartó, me miró a los ojos, sus lágrimas mezclándose con la lluvia, y susurró, ¿acaso Daniel no querría que ayudaras a tu única familia? Él tenía un corazón tan grande. Y con esa frase, demolió mis defensas. La imagen de mi esposo, su bondad infinita, su amor por la familia, se superpuso a la escena. La culpa, esa vieja conocida, me envolvió. Miré a mis sobrinos, tiritando de frío, y mi resolución se desvaneció. Está bien, dije, y el sonido de mi propia voz me pareció ajeno, distante. Pueden quedarse.
Solo serán unas semanas, repitieron ambos como un mantra, una promesa vacía que el viento de la tormenta se llevó al instante. Unas pocas semanas hasta que nos recuperemos. Yo asentí, sintiendo ya el peso aplastante de mi decisión. Mientras los ayudaba a meter sus cosas mojadas en mi casa impecable, profanando el silencio con el ruido de su caos, supe que no había abierto la puerta a mi familia. Había abierto la puerta a mi propia destrucción. Las pocas semanas se disolvieron en un mes, luego en 2. Mi santuario, mi refugio de silencio y aromas dulces, se transformó en un campo de batalla irreconocible. La paz fue la primera víctima. El caos se convirtió en la nueva normalidad, una rutina infernal que erosionaba mi paciencia y mi alma cada día. Mi jornada ya no comenzaba con el suave zumbido de mis batidoras, sino con los gritos de mis sobrinos peleando por el control remoto de la televisión a todo volumen. La música clásica que solía inspirarme fue reemplazada por el estruendo incesante de videojuegos violentos hasta las 2 de la madrugada, cortesía de Ricardo, quien supuestamente buscaba trabajo desde el sofá con una concentración que nunca le vi para nada más. Mi cocina profesional, antes un laboratorio de precisión y limpieza, se convirtió en una zona de desastre. Encontraba restos de pizza con moho en mi refrigerador industrial, mis costosos chocolates belgas desaparecían para ser devorados a escondidas. Y mis utensilios de medición de precisión eran usados como juguetes por los niños. Cada mañana, antes de poder empezar a trabajar, tenía que dedicar una hora a limpiar el desorden de la noche anterior, una capa pegajosa de suciedad y falta de respeto que cubría cada superficie. En medio de esta creciente desesperación, encontré una aliada inesperada. Mi vecina, la señora Elena, una viuda de 70 y tantos años, menuda y de pelo blanco, pero con una mirada tan afilada como el acero. Llevaba años viviendo sola y observaba el mundo desde su jardín de rosas con la sabiduría de quien lo ha visto todo. Un sábado por la mañana, mientras yo podaba mis rosales con más furia de la necesaria, ella se acercó a la cerca. «Tienes mucha paciencia, hija», me dijo, su voz era suave pero firme. Y luego añadió, bajando la voz, «Tuve un primo que vino a mi casa por una semana. Se quedó un año. La gente así no toma un dedo, se lleva el brazo entero». Me contó brevemente su historia, y en sus palabras encontré un eco de mi propia situación. El corazón es blando, Isabela, pero el papel aguanta todo. Documenta, mija. Saca fotos. Guarda los mensajes. Nunca se sabe. El consejo de la señora Elena, nacida de su experiencia como secretaria en un juzgado durante 30 años, plantó una semilla de estrategia en mi mente abrumada por el caos. La sensación de inseguridad se intensificó cuando Ricardo empezó a traer a sus socios a mi casa. Un día, fue su primo Javier, un tipo con una mirada turbia y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras yo estaba en mi taller concentrada, lo encontré merodeando cerca de la entrada, mirando mis equipos con una codicia descarada. ¿Todo esto es tuyo? Vaya, dijo, arrastrando las palabras. Debes tener todo bien guardado, ¿verdad? Papeles importantes, facturas, esas cosas. No fue una pregunta, fue una sonda, una amenaza velada. Se acercó un poco más, invadiendo mi espacio personal. Una mujer sola con tanto, hay que tener cuidado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por primera vez en 3 años, no me sentí sola en mi casa, me sentí indefensa. El punto de quiebre, la grieta que se convertiría en un abismo insalvable, llegó en forma de un pastel de bodas. Era el pedido más grande de mi carrera, 5 pisos de bizcocho de almendras con crema de champán, cubierto de un fondant blanco inmaculado y decorado con cientos de flores de azúcar hechas a mano, una por una. 3 días de trabajo meticuloso, miles de dólares en juego y la reputación de mi negocio en la balanza. La noche antes de la entrega, lo dejé en una mesa especial en mi taller, una obra de arte lista para hacer feliz a una pareja. A la mañana siguiente, entré al taller y el aire mismo parecía denso, pesado. Y entonces lo vi. El horror. Una cascada de jugo de uva, de un morado violento y pegajoso, manchaba la blancura del pastel. Había empapado el fondant, disuelto las flores y creado un charco pegajoso en la base.
Vi las pequeñas huellas de las zapatillas del pequeño Leo alrededor de la mesa. Subí las escaleras sintiendo una furia helada. Los encontré a todos en la sala, viendo la televisión. Les mostré la foto que acababa de tomar con mi teléfono. Ricardo fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada. Ay, por favor, Isa. Fue un accidente. Es solo un niño. Catalina arrancó a Leo de mi lado y lo abrazó protectoramente. No le grites a mi hijo. Es solo un estúpido pastel. ¿Qué tanto escándalo? Ya harás otro. Un estúpido pastel, repetí, mi voz era un susurro peligroso. Era el sustento de esta familia. El dinero que paga la luz que usan para ver esa televisión. El techo que los cobija. Se miraron entre ellos, y en sus ojos no vi ni una pizca de remordimiento. Solo fastidio. Irritación porque mi drama interrumpía su mañana. Esa noche, mientras cancelaba el pedido con el corazón roto y la vergüenza quemándome la cara, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El lazo de sangre que me unía a mi hermana se secó y se convirtió en polvo. Las lágrimas se detuvieron. Y en su lugar, nació una frialdad que nunca antes había conocido. Me senté frente a mi computadora, abrí una hoja de cálculo y, con una precisión quirúrgica, detallé cada centavo del costo del desastre, ingredientes, horas de trabajo, pérdida del contrato, penalización por cancelación. El total era una cifra de 4 ceros. Convertí la hoja en una factura formal en PDF y se la envié por correo electrónico a Ricardo y Catalina. El asunto del correo era, resumen de gastos extraordinarios para nuestro registro familiar. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Catalina. No contenía palabras. Solo un emoji, una carita llorando de la risa. La guerra había sido declarada. Y aunque ellos aún no lo sabían, yo ya no pensaba perderla. La carita llorando de la risa de mi hermana fue el catalizador. Esa noche no hubo más lágrimas. Algo más frío, más duro y mucho más claro tomó su lugar. Se acabaron los días de ser la víctima pasiva, la anfitriona sufrida. Nació la estratega. El dolor se transformó en un motor, y la pena, en un plan meticulosamente trazado. Mi casa ya no era un hogar invadido, era un campo de operaciones, y yo era su comandante en la sombra. A la mañana siguiente, mi primera acción fue comprar un nuevo teléfono. Uno con la mejor cámara y una grabadora de voz de alta fidelidad. Empecé a documentar mi vida con la precisión de un archivista forense. Por la mañana, antes de limpiar, tomaba fotos fechadas del desorden de la noche anterior, platos sucios apilados, muebles manchados, basura fuera de los botes. Durante el día, dejaba mi nuevo teléfono grabando discretamente en el bolsillo de mi delantal. Capturé horas de conversaciones, las quejas de Catalina sobre mí, sus exigencias, las mentiras de Ricardo sobre sus entrevistas de trabajo mientras el sonido de los videojuegos retumbaba de fondo. Creé una carpeta secreta en una nube, protegida por una contraseña indescifrable, y la llamé Proyecto Libertad. Cada foto, cada archivo de audio, cada captura de pantalla de sus mensajes pidiendo dinero, era una nueva pieza de munición en mi arsenal. La señora Elena se convirtió en mi consejera de guerra. Durante nuestras charlas de jardín, que ahora eran más frecuentes y discretas, le mostré algunas de las pruebas que estaba reuniendo. Ella asentía con gravedad, sus ojos brillantes de inteligencia. Excelente, mija. Ahora necesitas un arma más grande. Su hijo era un abogado de prestigio en la ciudad. No es el más barato, me advirtió, pero es un tiburón. Justo lo que necesitas para lidiar con pirañas. Una tarde, con la excusa de ir a comprar ingredientes especiales, conduje hasta el imponente edificio de cristal del bufete de abogados. El licenciado Ramírez, el hijo de Elena, era un hombre de unos 40 años, de traje impecable y una calma que inspiraba confianza. Escuchó mi historia sin interrumpir, revisando las pruebas que yo le mostraba en mi tablet. Su expresión no cambió, pero vi un destello de acero en su mirada. Señora Isabela, dijo finalmente, usted no tiene un problema familiar, tiene un caso de abuso de confianza y ocupación ilegal premeditada.
La buena noticia es que ha hecho la mitad de mi trabajo al documentar todo esto. El plan es sencillo, pero requiere paciencia y nervios de acero. Me explicó los pasos legales para un desalojo, la importancia de no mostrar mis cartas antes de tiempo y, lo más crucial, la necesidad de tener una residencia alternativa segura antes de iniciar cualquier acción. Debe tener su fortaleza lista antes de declarar la guerra, concluyó. Esa conversación fue como una inyección de adrenalina y claridad. El plan ya no era una vaga idea, era una estrategia legal. Y la fortaleza de la que hablaba el licenciado Ramírez tomó la forma de un penthouse en el centro de la ciudad. No era un capricho, era una necesidad táctica. Un lugar inalcanzable para ellos, con seguridad 24 horas, un espacio de trabajo impecable y un silencio celestial. Lo visité una vez y supe que era mi tierra prometida. Utilicé una parte de la herencia de Daniel, esa que Catalina tanto me restregaba en la cara, para comprarlo. Y mientras firmaba los papeles, no sentí culpa, sino una profunda gratitud hacia mi esposo. Él, incluso después de muerto, me estaba dando las herramientas para salvarme. Empecé a trasladar mis cosas más importantes en secreto. Documentos, joyas, las fotos de Daniel, mis libros de recetas más preciados. Los empaquetaba en cajas de transporte de pasteles, etiquetadas como decoraciones frágiles o suministros para evento privado. Hice varios viajes, moviendo pieza a pieza los cimientos de mi nueva vida. Finalmente, llegó el momento de poner el cebo. Mi terapeuta me había recomendado un retiro de bienestar de 2 semanas en la costa. Era la excusa perfecta. Durante la cena, lo anuncié con la mayor naturalidad que pude fingir. Necesito un descanso. Me voy 2 semanas a un retiro de yoga y meditación. La reacción fue exactamente la que esperaba. Ricardo casi se atraganta con la comida para ocultar su sonrisa. Catalina puso una cara de falsa preocupación que no engañaba a nadie. Claro que sí, hermanita. Te lo mereces tanto. No te preocupes por nada, nosotros cuidamos la casa. Vi el brillo en sus ojos. No era preocupación. Era euforia. 2 semanas enteras sin mi vigilancia, con mi casa, mi comida y mis cosas a su entera disposición. La noche antes de irme, le di a la señora Elena una copia de la llave de mi garaje y del portón trasero. Solo por si hay una emergencia, Elena. Si ve algo raro, no dude en entrar. Ella tomó la llave y me guiñó un ojo. Tú descansa, Isabela. Yo estaré vigilando el fuerte. Mientras conducía hacia la costa, no sentía la emoción de unas vacaciones. Sentía la tensión de un general que ha movido sus piezas y ahora solo puede esperar a que el enemigo caiga en la trampa. Les estaba dando la cuerda. Y tenía la certeza absoluta de que la usarían para ahorcarse solos. Las 2 semanas en la costa fueron una extraña mezcla de paz y tensión. Por un lado, el sonido del mar, el aire salado y el silencio lograron calmar la superficie de mi alma. Pero por debajo, una corriente de anticipación me mantenía alerta. No llamé a casa ni una sola vez. Y, como esperaba, ellos tampoco me llamaron. El silencio de su parte era la confirmación más ruidosa de que mis sospechas eran correctas. El día de mi regreso, conduje desde la costa directamente a mi penthouse. No a mi casa. Ese era el primer paso de mi plan. Necesitaba llegar desde una posición de poder, no de vulnerabilidad. Pasé la noche en mi nueva fortaleza, durmiendo en sábanas limpias, en un silencio absoluto. A la mañana siguiente, me vestí con ropa cómoda pero elegante, me maquillé con cuidado y me preparé para la batalla final en mi antiguo hogar. Al girar en la calle de mi casa, mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no era miedo, era adrenalina. Vi un coche viejo y destartalado aparcado en mi entrada, un modelo que no reconocí. La primera bandera roja. Caminé hacia la puerta principal y metí mi llave en la cerradura. No giró. Lo intenté de nuevo. Nada. Habían cambiado el cerrojo. La audacia de su traición me dejó sin aliento por un segundo, pero rápidamente la ira fría tomó el control. En lugar de golpear la puerta o gritar, saqué mi teléfono y ejecuté la siguiente fase de mi plan.
Busqué cerrajero de emergencia 24 horas y llamé al primer número. Buenas tardes, dije con una voz perfectamente calmada y ligeramente angustiada. Estoy fuera de mi casa en la calle Robles. He perdido mis llaves y necesito entrar. ¿Podría enviar a alguien? Mientras esperaba, di la vuelta por el costado de la casa. La puerta del garaje estaba cerrada, pero usé la llave que le había dejado a Elena para abrir el portón trasero del jardín. Entré en mi propio patio como una ladrona. A través de la ventana de la cocina, los vi. Catalina, Ricardo y Javier, el primo siniestro, sentados a la mesa de mi comedor, desayunando con mi vajilla, riendo a carcajadas. La imagen era tan grotesca, tan surrealista, que sentí una náusea amarga. Justo en ese momento, el cerrajero llegó. Toqué el timbre. Vi el rostro de Catalina pasar del fastidio a la confusión y luego al pánico puro cuando abrió la puerta y nos vio a mí y al técnico uniformado. Isabela. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es este señor? Perdí mis llaves, hermana. ¡Qué despiste el mío!, respondí con una sonrisa dulce, disfrutando de su creciente incomodidad. Este amable señor ha venido a ayudarme a entrar en mi propia casa. La obligué a hacerse a un lado, poniendo a Ricardo y a Javier en una situación de extrema tensión frente a un extraño. El cerrajero, un profesional, se puso a trabajar en la cerradura, ajeno al drama que se cosía a su alrededor. Una vez que la puerta se abrió, entré. La casa olía a cerveza rancia y a cigarrillos. El desorden era apocalíptico. Pero no dije nada al respecto. Caminé directamente hacia mi antiguo dormitorio, el que había sido el mío y de Daniel. La puerta estaba cerrada. La abrí. El olor era aún peor. Ropa sucia de Javier tirada por el suelo, botellas vacías, una atmósfera de abandono y sordidez que profanaba cada rincón. Fue entonces cuando ellos explotaron. ¿Qué crees que haces?, gritó Ricardo. Este es el cuarto de Javier. Él pagó por él. ¿Pagó?, pregunté, girándome lentamente, mi voz era peligrosamente suave. ¿Le pagó a quién? ¿Al dueño de la casa? Porque hasta donde yo sé, la dueña soy yo. Necesitábamos el dinero, chilló Catalina. Tú tienes de sobra, te fuiste de vacaciones. No es justo. Dejé que siguieran gritando, que se delataran con cada palabra, que expusieran su codicia y su resentimiento. Yo permanecí en silencio, mi calma los desquiciaba más que cualquier grito. Mi teléfono, en el bolsillo de mi chaqueta, estaba grabando todo. Cuando finalmente se quedaron sin aire, miré al cerrajero, que nos observaba con los ojos muy abiertos. Muchas gracias por su ayuda. ¿Le importaría cambiar este cerrojo también? Y el de la puerta trasera. Quiero un juego de llaves completamente nuevo. Le pagué en efectivo, una suma generosa por su paciencia y discreción. Luego, me volví hacia mi familia. Entiendo, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Necesito ir al garaje a buscar unas cosas que necesito para un evento. Caminé hacia el garaje, ellos me siguieron, confundidos por mi falta de histeria. Abrí la puerta. Y allí estaba la prueba final de su desprecio, mis ropas en bolsas de basura, mis libros apilados en el suelo húmedo, una caja con las fotos de Daniel volcada. No dije nada. Simplemente saqué un par de cajas etiquetadas que había preparado para este momento, las que contenían mis documentos y objetos de valor. Las llevé a mi coche. Ellos me miraban, esperando la explosión, la confrontación, las lágrimas. No les di esa satisfacción. Cerré el maletero, me giré y los miré por última vez. Disfruten la casa, dije con una cortesía helada. Parece que ahora es toda suya. Me subí a mi coche y me alejé sin mirar atrás. No sentí tristeza. No sentí pérdida. Sentí el chasquido de las cadenas rompiéndose. Sentí el peso de 3 años de duelo y un año de abuso levantarse de mis hombros. Mientras conducía hacia mi penthouse, hacia mi nueva vida, una sola palabra resonaba en mi mente: jaque mate. El viaje desde mi antigua casa hasta el penthouse fue como atravesar un portal. Dejé atrás un mundo de caos,
traición y suciedad, y emergí en uno de orden, silencio y luz. Al cerrar la pesada puerta de mi nuevo hogar detrás de mí, el sonido del cerrojo encajando fue la sinfonía más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Esa noche no hubo dudas ni lamentos. Hubo acción. La estratega que había nacido del dolor estaba ahora al mando, y era hora de la limpieza. Una limpieza total y sin piedad. Mi primera llamada fue a mi abogado, el licenciado Ramírez. Le conté todo, mi voz era firme y precisa. Tengo la grabación de la confrontación. Y el cerrajero es un testigo involuntario del cambio de cerraduras. La ocupación es ahora innegable. Pude casi oír su sonrisa a través del teléfono. Excelente, Isabela. Mañana a primera hora tendrán una notificación formal de desalojo en su puerta. Y una orden de restricción para que no puedan acercarse a usted ni a esta propiedad. Mi segunda llamada fue a una empresa de seguridad. Contraté un servicio completo para mi antigua casa, cambio de todas las cerraduras, instalación de un sistema de alarma de última generación y cámaras de vigilancia visibles en todos los puntos de acceso. Quería que el mensaje fuera inequívoco, su tiempo de juego había terminado. Mi tercera llamada fue a una empresa de limpieza industrial. No una limpieza normal. Solicité un servicio de limpieza profunda post-ocupación, el tipo de servicio que se usa después de desastres. Quería que borraran hasta la última molécula de su presencia de mi casa, que purificaran las paredes del olor a mentiras y cerveza barata. Mientras coordinaba esta ofensiva logística, mi teléfono empezó a arder. Llamadas de números desconocidos. Mensajes de texto de amigos en común a los que claramente les habían pedido el favor. No contesté a ninguno. En su lugar, redacté un correo electrónico grupal, cuidadosamente formulado, para toda mi familia lejana, tíos, tías y primos. No era un correo emocional. Era un informe de situación, fáctico y sereno. Querida familia, escribí, les informo, en aras de la transparencia y para evitar malentendidos, que mi hermana Catalina y su familia ya no residen en mi domicilio. Debido a una serie de incidentes graves, incluyendo daños a la propiedad y la ocupación no autorizada de la misma, he tenido que iniciar procedimientos legales para asegurar mi bienestar y proteger mis bienes. Lamento profundamente la situación y les deseo lo mejor en sus futuros proyectos. Les pido amablemente que respeten mi privacidad durante este tiempo difícil. Con cariño, Isabela. Presioné enviar y sentí cómo les arrebataba su poder más grande, la capacidad de contar su versión victimista de la historia. Yo había dado el primer golpe, con la verdad como mi escudo. La notificación de desalojo, entregada por un oficial de la corte, fue la bomba de realidad que no pudieron esquivar. Según me contó más tarde la señora Elena, el oficial llegó justo cuando Ricardo intentaba salir en su coche. La cara de mi cuñado, al leer el documento legal, pasó del blanco al rojo y luego a un tono verdoso de pánico. El plazo era de 72 horas. Intentaron resistirse. Ricardo llamó a mi abogado gritando amenazas. Catalina me dejó docenas de mensajes de voz, pasando del llanto suplicante a los insultos más viles. Pero sus acciones eran las de un animal acorralado. Mi abogado les respondió con un segundo correo, adjuntando una prueba que los aniquiló, una copia del video de la cámara de seguridad de la señora Elena. La grabación, en clara alta definición, mostraba a Ricardo y a Javier cambiando mi cerradura, y a Catalina dirigiendo la operación de sacar mis pertenencias al garaje como si fuera basura. El video era irrefutable. Demostraba la premeditación y la mala fe. Después de eso, el silencio de su parte fue total. El día del desalojo, no fui. No necesitaba presenciar su humillación. La señora Elena me llamó para describirme la escena con una precisión casi cinematográfica. La llegada de un camión de mudanzas destartalado. La forma en que arrojaban sus cosas dentro con rabia y frustración. La mirada de derrota en el rostro de mi hermana. Esa noche, en la inmensa soledad de mi penthouse, me serví una copa del vino caro que Daniel y yo habíamos guardado para una ocasión especial. Miré las luces de la ciudad extendiéndose bajo mis pies. Pensé en la palabra familia. Pensé en cómo a veces, para salvar una parte de ti,
tienes que amputar otra, incluso si sangra, incluso si duele. No sentía alegría. No sentía triunfo. Sentía una paz solemne y profunda. La paz de la superviviente que ha salido de los escombros y por fin, puede volver a respirar. La limpieza estaba completa. Era hora de reconstruir. Los meses que siguieron fueron como despertar de una larga fiebre. El silencio volvió a mi vida, pero era un silencio nuevo, vibrante, lleno de posibilidades. Puse mi antigua casa en venta y, para mi sorpresa, se vendió rápidamente. El cierre de ese capítulo fue liberador. Con una parte del dinero, invertí en mi sueño más grande, un local comercial en un barrio de moda para abrir la primera tienda física de dulces recuerdos. El resto lo invertí sabiamente, asegurando mi futuro de una manera que ni Ricardo ni nadie podría tocar jamás. Mi vida floreció. Mi negocio se expandió. Reavivé viejas amistades que había descuidado durante la crisis. Incluso empecé a salir con un hombre amable y respetuoso, un arquitecto que admiraba mi trabajo y mi independencia, y que nunca me pidió nada más que mi tiempo y mi sonrisa. Aprendí lo que era una relación sana, basada en el dar y recibir mutuo, no en el parasitismo unilateral. De mi antigua familia, no supe nada directamente. A través de la señora Elena, que seguía siendo mi fuente de noticias del viejo barrio, me enteré de que se habían mudado a un pequeño apartamento con los padres de Ricardo, una situación que, según Elena, era un infierno en la tierra para mi orgullosa hermana. Pero la historia no había terminado del todo. Unos 8 meses después del desalojo, mi abogado me llamó. Isabela, han hecho un movimiento. Han contratado a un abogado de baja categoría y solicitan una reunión de mediación familiar. Es una táctica desesperada para intentar sacarte dinero antes de desaparecer por completo. ¿Y qué hacemos?, pregunté, sintiendo un cansancio infinito. Les damos su reunión, respondió el licenciado Ramírez, y pude notar un matiz de depredador en su voz. Pero será en nuestro territorio y con nuestras reglas. Una semana después, entré en la sala de juntas de caoba pulida del bufete de mi abogado. El aire olía a cuero y a poder. Yo iba vestida con un traje sastre de color marfil, sintiéndome serena y en control. Mi abogado estaba a mi lado, con una pila de documentos perfectamente ordenados frente a él. Catalina y Ricardo llegaron tarde, acompañados de un abogado que parecía tan desgastado como ellos. Mi hermana había envejecido 10 años. La arrogancia de Ricardo había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. Se sentaron frente a nosotros, y por un momento, casi sentí una punzada de lástima. Casi. Su abogado empezó con un discurso lastimero sobre los lazos familiares, la obligación moral y la difícil situación de sus clientes. Luego, Ricardo, envalentonado por la palabrería, jugó su última carta. Arrojó sobre la mesa unas copias arrugadas de extractos bancarios míos, los que claramente había robado de mi casa antes de irse. Sabemos que tienes mucho más dinero, Isabela, dijo, su voz temblando de codicia. El dinero de Daniel. Somos familia. Es nuestro derecho. Queremos la mitad de todo. Es lo justo. Me quedé mirándolo fijamente, sin parpadear. Luego, miré a mi abogado. El licenciado Ramírez sonrió, una sonrisa fría y afilada. Curiosamente, dijo, su voz resonando en la sala, nosotros también hemos preparado algunos documentos para esta mediación. Con un gesto teatral, deslizó un grueso dossier sobre la mesa hacia ellos. Aquí tenemos una estimación detallada de los daños a la propiedad de mi cliente, la factura impagada por el pastel de bodas arruinado. Las transcripciones de varias grabaciones donde ustedes admiten no tener intención de irse y profieren insultos, y una declaración jurada de una testigo ocular de su mudanza forzosa. Sin mencionar este video de alta definición de la instalación de su inquilino. Abrió una laptop y reprodujo el video de la cámara de la señora Elena. La humillación de verse a sí mismos en la pantalla, traicioneros y patéticos, fue total. Catalina se cubrió la cara. El rostro de Ricardo se descompuso. Mi abogado continuó, su voz era seda y acero. Mi cliente, en un acto de increíble generosidad,
está dispuesta a no presentar cargos criminales por robo, daños a la propiedad, allanamiento y acoso. A cambio, ustedes firmarán este acuerdo vinculante, deslizó otro documento sobre la mesa, en el que renuncian a cualquier reclamación futura, presente o pasada sobre el patrimonio de la señora Isabela y aceptan una orden de restricción permanente. Si no firman, esta carpeta irá directamente a la fiscalía mañana por la mañana. La elección es suya. Fue un jaque mate legal y moral. Atrapados, derrotados y humillados, firmaron el acuerdo con manos temblorosas. Salieron de la oficina sin decir una palabra, dos fantasmas de un pasado que yo acababa de enterrar para siempre. Un año después de esa reunión, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales de mi nueva tienda, Dulces Recuerdos. El lugar estaba lleno de luz, del aroma del café recién hecho y de las risas de mis amigos y clientes leales. Era la fiesta de inauguración. Estaba radiante, rodeada de gente que me quería de verdad. La señora Elena, mi madrina no oficial, estaba a mi lado. Mi abogado, ahora un buen amigo, se me acercó y me entregó un sobre arrugado y manchado. Llegó a mi oficina para ti. No tiene remitente, pero sé de quién es. Lo abrí. Era una carta de varias páginas, escrita con la letra frenética de Catalina. Un torbellino de autocompasión, de culpas lanzadas hacia mí, hacia Ricardo, hacia el mundo. Pero entre líneas, al final, había una súplica patética por dinero, por ayuda, por una migaja de lo que ella misma había destruido. Leí la carta entera, de pie, en medio de mi éxito, de mi nueva vida. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Hice la carta un bollo apretado en mi puño, caminé con calma hacia el bote de basura detrás del mostrador y la dejé caer. Volví con mis amigos, tomé mi copa de champán y la levanté. Por los nuevos comienzos, dije, y mi sonrisa, por primera vez en años, era completa, genuina y absolutamente libre. Mi dulce recuerdo más preciado ya no era el pasado que perdí, sino el futuro brillante y delicioso que estaba creando, para mí y solo para mí.